Perfecto, vamos a hablar entonces sobre la distrofia muscular de Duchenne y los problemas psicosociales que tienen y cómo enfrentarlos en familia. Los temas que vamos a abordar en esta charla van a ser el diagnóstico de Duchenne, las emociones frente al diagnóstico, el estrés parental, las necesidades psicosociales de las madres, la adaptación psicológica de padres y madres, el manejo psicosocial del paciente y, por último, qué y cómo decirle a su hijo cuando pregunte por su enfermedad y su futuro. El diagnóstico de Duchenne puede generar sentimientos de miedo, angustia, incertidumbre, tristeza, estrés para los padres y la familia. Suele ir precedido de un periodo más o menos prolongado de consultas y pruebas médicas. Lidiar con esta situación raramente es un proceso racional y ordenado, sino más bien parecido a estar dentro de un huracán de emociones. Todos estos sentimientos suelen ser normales. Miles de familias en todo el mundo han pasado o están pasando por situaciones similares a la suya. La mayoría de los padres no saben nada sobre Duchenne antes de recibir el diagnóstico. Después de obtener el diagnóstico, la mayor parte de las personas sienten miedo de lo desconocido, de los síntomas que su hijo quizás padezca en el futuro, la discapacidad, el dolor, de la progresión de la enfermedad, de la falta de tratamiento, de cómo podrán sobrellevar un cambio tan importante en sus vidas, miedo al futuro, a la falta de autonomía de su hijo. Además, aparece el miedo a la muerte, el miedo a sobrevivir a su hijo o a no serlo. La familia y los amigos también suelen sentir un gran temor ante esta nueva situación. A menudo, a pesar de las buenas intenciones, sus reacciones y la falta de información pueden intensificar la preocupación, los miedos y la ansiedad de los padres, que pueden verse en la situación de ofrecer consuelo y apoyo emocional a los demás, cuando son ellos los que también lo necesitan. Algunas emociones frente al diagnóstico son, por ejemplo, la incertidumbre. Es la sensación que se puede traducir en pensamientos como, por ejemplo, ¿mi hijo tendrá una enfermedad grave? ¿Será crónica? ¿Tendrá tratamiento? ¿Podré pagarlo? ¿Podré hacer una vida normal? Estas preguntas no tienen una respuesta hasta el momento del diagnóstico. Luego tenemos el enojo. El enojo es una respuesta razonable ante el diagnóstico. Sin embargo, mantenerse enojado es poco efectivo. A veces el enojo y la rabia pueden ser dirigidos hacia los doctores, la familia, los amigos, hacia el niño o hacia sí mismos. Algunos padres y madres sienten la responsabilidad de parecer siempre fuertes y serenos ante la enfermedad, a pesar de que estén envueltos en emociones de enojo y miedo. Se puede gestionar el enojo, por ejemplo, estando en la casa e ir a un lugar privado o donde pueda estar solo o sola, eso puede ser el baño o una habitación, y concentrarse en sentir el enojo, dejar que salga físicamente, tensar el cuerpo si es necesario, apretar los puños o golpear un cojín, correr o salir a realizar alguna actividad física que conlleve esfuerzo, también eso puede ayudar. El miedo, por su parte, a ver, es normal que las enfermedades generen miedo en las personas que las sufren y en sus seres queridos, más aún si es una enfermedad neuromuscular, crónica, discapacitante, sin tratamiento, y la persona diagnosticada es un hijo. Con el paso del tiempo, algunos de estos temores van desapareciendo. Otros van a sufrir un proceso de modificación en tamaño, intensidad y forma. Sin embargo, algunos se mantendrán presentes u ocultos durante todo el proceso de adaptación a la enfermedad. El miedo continuado puede dañar a una persona de diferentes modos, provocando, por ejemplo, una situación de estrés continuado, un consecuente agotamiento, una sensación de incertidumbre, una situación de indefensión aprendida, un cuadro depresivo, entre otros. Los motivos más frecuentes que pueden causar en este caso la tristeza en los familiares son observar un declive en las capacidades del hijo, el duelo por el cambio de perspectiva en la vida, la falta de apoyo, tanto emocional y de cuidado, los malentendidos o diferencias en la pareja, o la falta de tiempo libre y socialización. Cuando la persona se siente paralizada por la tristeza y el desánimo, es necesario tomarse un tiempo para resolver cada problema o parte de él. Ser capaz de ver lo positivo y reforzarlo. Buscar apoyo social,
y contrarrestar las actitudes y pensamientos que frenan el cambio, como por ejemplo, ¿para qué voy a hacer algo para cuidarme? No tengo ganas, me cuesta mucho esfuerzo, es muy difícil cambiar, no puedo. Y modificarlas por, sí puedo y lo voy a hacer. Poco a poco lo conseguiré. Aunque me cueste esfuerzo, merece la pena hacer algo para sentirme mejor. Lo haré por mí y por mi familia. Cuando estoy mejor, soy capaz de cuidarles mejor. Y por último tenemos la culpa. Existe un sentimiento de culpa profundo y persistente, principalmente en las madres y abuelas asociado a la transmisión del cromosoma X. Es obvio pensar que los progenitores que han transmitido la información genética causante de la enfermedad de sus hijos no lo han hecho a voluntad ni con plena conciencia. Entonces, ¿por qué sentirse culpables por ello? Muchas veces detrás de los sentimientos de culpabilidad puede haber dolor, enojo, tristeza y otros que junto con pensamientos que distorsionan la realidad provocan que la persona sufra sin razón justificada. El diagnóstico de Duchenne puede llegar a alterar la relación de la familia con el entorno y en ocasiones la propia estructura familiar. La paternidad en sí misma conlleva estrés, dado que lograr balancear las demandas del trabajo, la casa y la familia, se ha demostrado que cuidar de un niño con una condición crónica es extremadamente demandante, tanto emocional como físicamente. Los padres deben aprender a manejar la incertidumbre sobre la salud de sus hijos, cumplir con las pautas de tratamiento y las múltiples consultas con diferentes especialistas. A veces los padres observan con tristeza y decepción que algunas personas cercanas se distancian progresivamente. Dejan de llamar, dejan de visitar y al ser preguntadas por su cambio de actitud, responden con evasivas. No todas las personas están preparadas para afrontar una enfermedad de un miembro de la familia, ni de su entorno cercano, de modo que toman una actitud de evitación y se alejan de la situación. En ocasiones, los padres se preguntan por el riesgo de aparición de la enfermedad con los otros hijos no afectados, y o en la futura descendencia que puedan tener o en la perpetuación de la enfermedad en futuras generaciones. Es por ello que la información genética sobre la enfermedad es tan importante y los médicos especialistas que tratan a su hijo deberían brindársela. Diversos estudios han hallado que frente al diagnóstico de Duchenne de un hijo, afloran con mayor intensidad las diferencias en los estilos de afrontamiento de los padres, que en muchas ocasiones provocan sensación de incomprensión, aislamiento emocional y dificultades de comunicación entre ellos. El tener un hijo con una enfermedad crónica y el cuidar de él son experiencias que le pueden servir a estos padres para un mejor afrontamiento y manejo, ya sea de esta situación como de distintas situaciones de la vida. Y a su vez, los ayuda a volverse más fuertes, a sentirse más capaces y hábiles para manejar las distintas cuestiones que le toquen en su vida cotidiana. Esto es un estudio que fue realizado en el 2018, específicamente en Nueva York, en Estados Unidos, donde querían analizar las necesidades psicosociales y facilitadores de las madres que cuidan a niños con distrofia muscular de Duchenne. Dentro de las necesidades psicosociales no satisfechas estaban las formas específicas de lidiar con la incertidumbre sobre el futuro, manejar los miedos relacionados con la enfermedad, lidiar con ser madres de un niño con Duchenne. Además estaban las necesidades de relevo, donde un 57% indicó que les preocupa permitir que otros cuidaran de su hijo, y un 53% indicó que su hijo estaba dispuesto a ser cuidado por otra persona. Está también un 68% que cree que podría beneficiarse de un descanso, mientras que el 17% cree que encontrar un cuidador de relevo era más problemático de lo que valía. A pesar de ser un estudio de Estados Unidos, donde efectivamente la realidad de ellos con la de Latinoamérica nada parecida, pero estos resultados me hacen bastante ruido porque creo que se alargan a todos. Por ejemplo, que el 57% indique que les preocupa permitir que otros cuiden de su hijo frente al 68% que dice que podría beneficiarse de un descanso, es importante porque ¿qué pasa con los cuidadores principales que normalmente son las madres? No sueltan al hijo, no dejan que exista un tercer cuidador para que ellos también se puedan tomar un descanso
un descanso a la semana o 2 al mes. Eso es muy importante. El apoyo de la pareja y de los miembros de la familia también son importantes para facilitar el mejor cuidado del niño. Con el tiempo, las madres perciben que satisfacen más necesidades y se sienten mejor equipadas para enfrentar la enfermedad de Duchenne, usando sus recursos internos y externos. Acá tenemos un estudio que es de Argentina, un estudio que aún no ha sido publicado, donde estaban midiendo la adaptación psicológica de padres de niños con enfermedades neuromusculares. Y en este estudio podemos encontrar, o pudieron encontrar, que las enfermedades neuromusculares en un hijo afectan fuertemente la salud mental de los padres que cuidan de ellos. Esto se debe principalmente a la naturaleza misma de estas enfermedades, las cuales son muy demandantes y generan gran dependencia. Es decir, que las enfermedades neuromusculares afectan negativamente la salud mental de quienes cuidan de ellas. Es necesario intervenciones psicológicas para trabajar la adaptación psicológica de los padres, dada la importancia que presenta la misma, especialmente para la salud mental. Dentro de esta, el foco debería estar puesto en el afrontamiento, la integración social y el bienestar espiritual. En el manejo psicosocial del paciente, vamos a ver el manejo psicológico en infancia, adolescencia y adultez y las necesidades de educación especial en infancia y adolescencia. Frente al manejo psicológico en la infancia, iniciar la conversación durante la infancia ayuda a normalizar la discusión sobre la enfermedad. Establece la expectativa de que el niño participará en la toma de decisiones médicas futuras y potencialmente facilita la transición a la independencia funcional a medida que el niño crece. El funcionamiento social puede ser un área de preocupación principal porque los niños con Duchenne pueden tener dificultades para interactuar con sus compañeros y desarrollar amistades. El riesgo de dificultades sociales puede ser el resultado de limitaciones en la actividad física y el juego. Durante la adolescencia, los niños con Duchenne deben comenzar a adquirir habilidades que promuevan la independencia a un ritmo que coincida con el nivel de funcionamiento cognitivo, emocional y social. Durante la adolescencia temprana, los proveedores de atención deben comenzar a prepararlos para la toma de decisiones médicas autónomas. Esto dará tiempo para que los niños adquieran experiencia en el manejo de su propia atención para que cuando llegue a la transición de la edad adulta sea más fluida posible. En la edad adulta, muchas personas que viven con Duchenne están psicológicamente bien adaptadas. Buscan educación secundaria, carreras profesionales y establecen relaciones significativas y algunos tienen hijos. Del mismo modo, los pacientes y sus parejas pueden considerar la asesoría genética para obtener información y orientación sobre la planificación familiar. El dolor crónico y la fatiga se deben controlar de manera continua, porque aumenta el riesgo de ansiedad y depresión que puede volverse más frecuente en la edad adulta. La ventilación invasiva, si se emplea, puede reducir significativamente la calidad de vida relacionada con la salud y se asocia con una mayor carga para el cuidador. En las necesidades de educación especial, en la infancia, los niños con Duchenne deben tener un plan académico individualizado. Como mínimo, se necesitan adaptaciones para promover la integración con compañeros que no se ven afectados al tiempo que reconocen las limitaciones físicas. Las adaptaciones comunes protegen los músculos del niño. Por ejemplo, evitan actividades físicas extenuantes. Reducen la fatiga. Por ejemplo, evitan largas caminatas entre clases y aumentan la seguridad y la accesibilidad si es que tienen el uso de tecnologías de asistencia. En la adolescencia, muchos jóvenes con Duchenne enfrentarán desafíos típicos comúnmente asociados con la adolescencia, pero la naturaleza de estos desafíos estará influenciada por la enfermedad. Los adolescentes con Duchenne pueden tener un mayor riesgo de depresión y ansiedad, especialmente si hay una disminución en la calidad de vida. Las demandas físicas de la enfermedad aumentan con el tiempo, lo que resulta en dolor crónico y fatiga en la adolescencia y la edad adulta. Los hermanos también corren el riesgo de sufrir trastornos psicológicos, especialmente cuando el paciente se vuelve más dependiente de la familia para las actividades de la vida diaria. Una mayor participación de los hermanos podría mitigar la angustia familiar, pero los esfuerzos para involucrar a la familia
También deben respetar el deseo apropiado del paciente de una mayor autonomía. ¿Qué y cómo decirle a su hijo cuando pregunte por su enfermedad y su futuro? Algunos niños son diagnosticados a corta edad y la mayor parte de ellos son conscientes de que algo les sucede a su cuerpo. Es por esto que los menores comenzarán a hacer preguntas relativas a sus síntomas y a la enfermedad. Es importante que los padres tengan en cuenta que no deben engañar a su hijo y que deben llegar a un consenso con respecto a la información que se le va a dar. De lo contrario, si se le engaña o se le ofrece una información diferente, puede sentir que recibe mensajes contradictorios o que uno o ambos progenitores le ocultan información, lo cual puede provocar sentimientos de confusión y desconfianza hacia estos. La edad, los síntomas y el grado de discapacidad que tenga el niño también puede influir en la información y en el modo en que se le ofrece esta información. Los mensajes deben ser claros, con frases breves y comprensibles. Es aconsejable ofrecer la información cuando el niño la solicita, así se puede evitar un exceso de información. Se debe elegir un momento de tranquilidad, sin prisas y sin temor a las reacciones que puedan darse. La información que se ofrece desde la tranquilidad se asume mejor que la transmitida desde la angustia, el miedo y el dolor. Algunos ejemplos como guía. El doctor nos ha dicho que tus músculos son menos fuertes que la de los otros niños y niñas. Aunque no puedas correr como los demás niños o niñas, puedes hacer otras muchas cosas con ellos, como jugar videojuegos, ver películas, contar chistes. O también puede ser, sabemos que no es fácil tener los músculos más débiles que los demás, pero tú tienes otras habilidades que te hacen ser bueno en otras cosas, como por ejemplo, y ahí es importante que la información que reciba sea coherente con la que le puedan ofrecer otras personas como el resto de la familia, los profesores, los amigos y los compañeros de clase. Por último, quería recomendarles esta guía es una guía psicosocial para familias con hijos o hijas recién diagnosticados de alguna enfermedad neuromuscular. El objetivo de esta guía psicosocial es ofrecer información sobre las reacciones y procesos psicológicos más frecuentes ante el diagnóstico de enfermedad neuromuscular en un hijo o una hija y consejos útiles para el afrontamiento adaptativo de la enfermedad en el día a día. Ahí les dejo el link porque lo pueden descargar de manera gratuita. Y muchas gracias.